Raíces y mariposas, narrado por Inés. Soy Capricornio. Tierra, estructura, silencio que construye, no que esconde. Él era Géminis. Aire, movimiento, palabras que vuelan antes siquiera de tocar el suelo. Nos conocimos en un evento de networking en Lisboa, de esos llenos de gente bien vestida fingiendo que entiende de vinos. Yo estaba en un rincón, sujetando un vaso de agua con gas, observando quién hablaba demasiado y quién callaba por estrategia. Él entró como si el lugar le perteneciera, camisa desabrochada en el cuello, risa fácil, saludando a desconocidos como si ya hubiera almorzado con ellos el día anterior. Parecía un candidato a diputado, o tal vez solo alguien que cree firmemente que todo el mundo es su amigo hasta que le demuestran lo contrario. Hola, no te había visto antes, dijo, deteniéndose frente a mí como si hubiera leído mi carta astral. Es la primera vez, respondí, sin sonreír. Soy Tomás. Inés, periodista, diseñadora, artista, economista. Se rió, como si hubiera hecho un chiste. ¿En serio? Con esa mirada, pensaba que eras escritora o espía. Así fue, ligero, rápido, sin peso. Y yo, que llevo cargando el mundo a la espalda desde los 18 años, sentí algo extraño. No era atracción, era curiosidad. La curiosidad de quien vive dentro de sí misma y, de pronto, ve a alguien que parece flotar en el aire, sin raíces, sin planes, sin miedo al mañana. Nos hicimos amigos. O mejor dicho, él me convirtió en su amiga. Géminis no pregunta si puede, simplemente entra. Empezamos a almorzar juntos los miércoles, para equilibrar la semana, decía él. Yo iba porque necesitaba una ventana abierta en mi rutina de reuniones, informes y planificación trimestral. Él hablaba, yo escuchaba, hablaba de todo, de la nueva serie en Netflix, de la teoría conspirativa que vio en TikTok, del libro de filosofía que empezó y abandonó, del plan de viajar a Bali el año que viene, o quizás si consigo un freelance decente. Yo reía por dentro, a veces, por fuera, pero observaba, siempre observaba. Me fijaba en cómo saludaba al camarero del café con el mismo entusiasmo con que hablaba con el director ejecutivo de una startup, en cómo cambiaba de tema en medio de la frase, en que nunca llevaba el mismo abrigo 2 veces, en cómo quedaba para vernos y, la víspera, aparecía con un imprevisto, a veces real, a veces solo una nueva invitación que le parecía más interesante. Eres tan presente, le dije una vez, medio irónica. Claro, la vida es ahora, Inés. Lo demás es ansiedad disfrazada de planificación. Esa era la cuestión. Él vivía en el ahora, yo, en el después. Al principio, me pareció encantador, hasta liberador. Después de todo, pasaba los días calculando riesgos, ahorrando para un futuro que quizá nunca llegara, reprimiendo impulsos porque no era el momento adecuado. Quizás él fuera el antídoto, quizás necesitara a alguien que me recordara respirar. La amistad se convirtió en algo más una noche de verano en Cascais. Estábamos en la playa, tras una cena ligera. Él hablaba de las estrellas, apenas conocía sus nombres, pero inventaba historias preciosas. Yo, por primera vez en años, me sentí ligera. Dejé que me besara. Fue dulce, rápido, lleno de promesas tácitas. Empezamos a salir. En teoría, sí, en la práctica, era un reto diario. Él me llevaba a fiestas donde no conocía a nadie, pero reía con sus chistes porque los contaba bien. Yo lo invitaba a cenas tranquilas en casa, donde se aburría a los 20 minutos y empezaba a desplazarse por Instagram en voz alta. ¿Por qué no salimos?, preguntaba, inquieto. Estamos bien aquí, respondía yo, sosteniendo el libro que apenas leía. La primera gran discusión llegó en octubre. Habíamos planeado un fin de semana en Sintra. Él lo confirmó el miércoles. El viernes, me envió un mensaje a las 10 de la noche. Cariño, ha surgido una invitación de última hora para ir a Madrid con unos colegas. Vuelvo el lunes.
¿te parece bien? No era el viaje, era la forma. No me consultó, no lo ponderó, no consideró que yo había reservado el alojamiento, planeado los paseos, anhelado 2 días lejos de la oficina. Para él, era solo cambiar de planes. Para mí, era una falta de consideración. ¿No entiendes que, para mí, esto tiene un coste? Grité al teléfono, con la voz temblorosa. Pero si es solo un fin de semana, tranquila, Inés. La vida no es una hoja de Excel. Esa frase me marcó, porque, en realidad, para mí, casi lo era. Construía mi vida en columnas, responsabilidades, metas, plazos. Él la veía como un campo abierto, donde puedes correr en cualquier dirección, en cualquier momento. Intentamos equilibrarlo. Él prometió estar más presente. Yo prometí no exigir tanto, pero la naturaleza no se negocia. Él seguía olvidando cumpleaños de amigos en común, los míos, claro, los suyos, jamás. Quedaba para reuniones importantes y llegaba media hora tarde, riendo. Pero todo salió bien. No, yo, por mi parte, empecé a controlar, a preguntar dónde estaba, con quién, hasta qué hora, a exigir respuestas rápidas, planes cerrados, compromisos claros. Siento que estoy atrapado, me dijo un día, con los ojos cansados. Y yo siento que estoy sola, respondí. Géminis no soporta la presión, Capricornio se derrumba sin seguridad. La gota que colmó el vaso llegó en marzo. Mi madre tuvo que operarse, no era grave, pero yo quedé conmocionada. Necesitaba apoyo, a alguien a mi lado, aunque solo fuera en silencio. Le llamé, estoy en el aeropuerto, me voy el fin de semana a Oporto con unos amigos. Mi madre está en el hospital. Perdona, pero ya he comprado el billete, después vuelvo y cenamos. ¿Vale? Colgué. No lloré. Capricornio no llora delante de los demás. Llora en silencio, bajo la ducha, con el agua caliente ocultando el sonido. Entonces lo entendí. Él no era malo, era incapaz, incapaz de asentarse, incapaz de priorizar, incapaz de comprender que, para mí, el amor se demuestra con actos, no con palabras. Lo intentamos un mes más, pero el abismo ya era demasiado evidente. En nuestra última conversación, en un café del Chiado, él aún lo intentó. Quizás solo necesitemos espacio, no tomarnos tan en serio. El problema no es tomárnoslo en serio, Tomás, es que yo necesito a alguien que esté ahí, de verdad, y tú siempre estás en tránsito. No respondió, solo asintió con la cabeza, como quien entiende, pero no puede cambiar. Nos despedimos con un abrazo, ligero, como él, pesado, como yo. Hoy, han pasado casi 2 años. Lo veo de vez en cuando en las redes, siempre en algún lugar nuevo, siempre con alguien, siempre sonriendo. Y yo, sigo en Lisboa, trabajo, planeo, construyo, pero algo ha cambiado. Aprendí de él a reír más fuerte, a decir sí sin analizar 10 escenarios, a dejar que el viento me despeine, aunque quede un poco desaliñado. Y él, quizás, en algún rincón de su caos, haya aprendido que no todo es pasajero, que hay personas que construyen, que esperan, que aman con seriedad, y que eso no es rigidez, es profundidad. Pero, al final, raíces y mariposas no comparten el mismo suelo. Las raíces necesitan tierra firme, las mariposas, aire en movimiento, y ninguno de los dos está equivocado, solo son demasiado distintos. Fin.